Mucho más conexión, así que empezamos. Bueno, el otro día conmigo, estuvimos hablando un poco de todo lo que de todo lo que es la agenda pública y la agenda de gobierno, o sea, la agenda en general en lo relacionado a políticas públicas. Eh, Tenemos que tener en cuenta que posiblemente vean en la próxima clase que todo este proceso de políticas públicas tiene un principio y un fin, y el otro día conmigo vieron el principio, ¿no? Que es la agenda. Pero como todo proceso de políticas públicas, eh, tiene debería tener, al menos en lo teórico, una, una etapa relativa a la evaluación en sí del programa, política pública, lo que ocurra en, eh, en el transcurso, digamos, en distintos momentos de cómo se va dando todo. Y entonces, acá lo que se van a ver es en realidad los distintos tipos de eh, evaluaciones, no hay una sola, de políticas públicas. Y como todo, dependiendo en qué cuestión uno se quiera focalizar, van a servir unas u otras. Ahora vamos a ver después cómo es cada una, cómo se llevan adelante, etcétera, etcétera, qué finalidad tienen, etcétera. Lo que sí tenemos que ver es que, a ver, algo que ya deben haber visto antes, todo esto surge en la posguerra, cuando empiezan a aplicarse todas las políticas racionalistas para buscar eh, teorizar cuestiones que se iban dando, no naturalmente, pero ya por una inercia, y comienza con todo este periodo del racionalismo, a generarse distintas teorías con respecto a lo que era la proyección, realización, la implementación y luego lo que sería la evaluación de las políticas públicas. Comenzaron a hacerse estudios en el periodo de posguerra, que es cuando comienzan a salir las primeras teorías. Estas teorías hacia lo que iban era una racionalización de estas cuestiones. Pero, ¿qué pasaba? En todas las primeras teorías, que si bien respondían a una lógica teórica racional y daban una explicación en sí a lo que ocurría, lo que se daban cuenta es que la proyección que se realizaba, la implementación que se realizaba y los objetivos que buscaban o lo que buscaban implementar, muchas veces distaba lo planteado o proyectado de lo que realmente ocurría. Entonces, en base a estos problemas que empezaron a surgir, comenzaron a estructurarse distintas políticas relativas, distintas instancias, mejor dicho, relativas a la evaluación de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque había que ver qué ocurría eh, con respecto a lo ideado en un momento y por qué ocurrían otros efectos o el impacto era distinto o lo que se había racionalizado con ese programa era totalmente muy distinto, algo distinto o con pequeñas desviaciones estándar a lo que se había programado, o porque incluso no hay que ser tan negativo, porque en el caso positivo había tenido más éxito del que se imaginaba. Entonces, esta teoría, este periodo lo que buscaba era a esta linealidad, en realidad convertirla en algo más bien circular, porque en un principio se hablaba de una linealidad en las políticas públicas, tenían un comienzo y un fin, y con eso ya se acababa la etapa, pero cuando empezó aplicarse distintos tipos de evaluaciones, lo que comenzó a surgir entonces
ya no es una linealidad, sino se le empezó a dar ese círculo porque se generaba una retroalimentación. Para mantener el status quo, si era positiva esa evaluación, o para hacer una suerte de ajustes necesarios de acuerdo a las diferencias de impactos que habían ocurrido. Entonces la evaluación termina siendo central. Pero ¿qué pasa? La evaluación en realidad está relacionada a los modelos de gestión, porque hay distintos modelos de gestión, y entonces cada uno está relacionado, cada una de las evaluaciones, con distintos tipos de gestión. La primera de ellas, que es la más importante y sobre donde más hincapié vamos a hacer, y es en la cuestión de la gestión por objetivos. Es la más lógica. Mayormente la gestión por objetivos es la que, disculpe, tiende a tener el tipo de evaluación más común. ¿Por qué? Porque se basa en la gestión, donde hay objetivos previamente planificados, reales, medibles, entonces en todos los niveles de participación, o sea, desde las partes más bajas de la administración hasta la parte de gerencia pública, donde se evalúe en todos los niveles la toma de decisiones, en la participación en todos los niveles, en la toma de decisión, viendo que hay un proceso que va siendo cada vez más complejo en la toma de decisiones porque se recibe de un primer tomador a un segundo tomador de decisiones, etcétera, y que permita también esa información con los resultados. ¿Por qué? Porque cada uno de los que fueron teniendo participación en el programa o en la política pública dan un análisis, después veremos cuál, dependiendo del tipo de evaluación relacionada a la gestión por objetivo, en el cual, bueno, se van a ir comunicando esas evaluaciones, o sea, cómo fueron realizándose. Hay una cuestión que está basada en la finalidad, en la parte final del programa. En cambio, en contraposición, tenemos el otro modelo de gestión, que es la gestión por proceso, que ya se centra en otra parte, que es en quiénes, no solo en quiénes se ejecutan, sino cómo se ejecutan, cómo son los resultados que se obtuvieron bajo ciertos costos, o cómo fue dándose todo ese proceso. Bueno, no quería utilizar la palabra proceso, pero todo esa práctica, cómo se fue llevada a cabo. O sea, acá se cambia el eje y no está tanto en la finalidad, aunque sí hay parte en la finalidad, sino es en el mientras tanto. Hay distintos tipos de evaluaciones que congregan el ir de distintos puntos de vista en ese proceso, cómo se llevó adelante, o quiénes lo llevaron adelante, o cómo esas personas lo llevaron adelante. Y después, el orientado a resultados, que está muy emparentado con el del objetivo, también es un control a posteriori del programa, a diferencia de por procesos que se va dando mientras se da el programa. En la mayoría de las veces hay un tipo de evaluación por proceso que es al final, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y tiene una leve diferencia que es en gestión por objetivos. De hecho, el mismo Bedún dice que a veces le cuesta a él mismo diferenciar por resultados y por objetivos, pero es en cómo se mueve esa información. En gestión por objetivos es top-down y en gestión por resultados es bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba y uno de arriba hacia abajo, donde esa retroalimentación tiene un camino distinto, pero impacta en el mismo tipo de evaluación, tanto en resultados como en objetivos. ¿Y qué nos da? Distintos modelos. Cada uno de estos modelos, que estamos viendo acá, consecución, y vamos a ver, consecución de objetivos, efectos colaterales, libre de objetivos, orientada a cliente o participante, productividad, eficiencia y pares, tienen distintos modelos de gestión. Y acá se ve el modelo de efectividad, que ahí toma metas resultados,
y esa es la diferencia. La evaluación de consecución de objetivos y efectos colaterales está relacionada al modelo de objetivos, en cambio la evaluación libre de objetivos está eh, relacionada a lo que es eh, el modelo de resultados y en cierto punto vamos a ver en el de procesos. Y después, dentro del mismo está, fuera de estos están los del cliente y los del participante que tienen una forma de encararlo ya con un, si bien es por objetivos, es con un efecto distinto o con una evaluación distinta, no con el objetivo en sí, sino, bueno, después lo vamos a ver, pero tiene esta relación. Y después los modelos económicos, que van el de productividad y de eficiencia, y con la diferencia del de eficiencia, y el profesional, que es uno aparte. Ahora, vamos al más común, al que se suele plantear en toda evaluación de programa o de políticas públicas, o incluso a los modelos de gestión, que incluso pasa en el ámbito privado. Lo que pasa es que acá estamos tratando de ver dentro de lo que es el servicio civil o la administración pública, que es la consecución de objetivos. Se tiene que empezar por lo primero y principal. Si vamos a medir un objetivo, lo primero que tiene que hacerse es plantearse este objetivo. Por lo tanto, tiene que haber una definición del objetivo, una identificación, incluso hasta jerarquizarlos. ¿Cuál es la cuestión? Se tiene que identificar y definir bien el objetivo. Lo que no tiene que existir es un objetivo, que después vamos a verlo con las problemáticas que pueden llegar a surgir, cuando hay objetivos planteados de forma confusa, porque esto lo que provoca es una dificultad en la medición, o a veces se puede llegar a plantear de forma confusa precisamente por eso, para que la evaluación por consecución de objetivos permita tener un manejo diferente o casualmente manejar a gusto ese tipo de evaluación. Después, que permita medir esto en los objetivos previamente planteados. Cuando uno trabaja por objetivos, uno debe tener en claro al menos qué es lo que busca con esta política pública, qué es lo que tiene que cumplir, cuáles son las metas. Entonces, frente a esas metas, a esos logros, uno puede estructurar la forma de trabajo, los procesos, cómo se tiene que hacer, cómo se van a realizar las actividades, etcétera, etcétera. Y uno de luego, cuando ya está estructurado esta política pública, o el programa, o lo que sea, cómo llevarlo adelante. Y después, en base a eso, poder medir estos procesos. Y entonces, luego, ver el impacto que tuvo, si ayudó, si no ayudó, si lo que se hizo perjudicó el logro del objetivo o sobrecumplió la meta. A veces pasan cosas negativas, a veces pasan cosas positivas. Entonces, si sobrecumplió lo que se quería hacer, bueno, evaluar por qué ocurrió eso, y entonces potenciarlo de alguna forma, si conviene potenciarlo. Y por lo tanto, la ecuación es bien simple. La ecuación es el objetivo enunciado por el objetivo alcanzado. Entonces, ¿esto qué es lo que me permite a mí? Realizar una evaluación bastante simple. La meta que se quería lograr y lo que se logró, o las desviaciones estándar que podían haberse dado con ello. Ahora, yo creo que les conté, no sé si les conté con el tema de agenda a ustedes. Es un caso que siempre suelo utilizar, como en el 2003 hubo un tema, hacia el 2002, perdón. Les conté el tema, a ver, ayúdenme con la memoria, el tema de los homicidios en ocasión de robo automotor. Yo doy muchas clases de distintas cosas y a veces, no sé si los di. No, no, ¿Lo di? para mí no. ¿No? Bueno, a ver, No, profe. un ejemplo que ocurrió hace casi 20 años es que, pero me sirve para varios tipos de evaluación, por eso lo voy a citar, aunque sea un ejemplo viejo, pero es bastante claro.
había una problemática a nivel seguridad, que era que estaba ocurriendo cualitativamente, perdón, un problema. Estaban ocurriendo muchos homicidios en ocasión de robo automotor. Entonces, frente a eso, ahí estamos. Se plantea un problema de agenda. Ya había problemas, volvemos al tema agenda para que vean cómo se entrecruzó todo. Había un tema de agenda pública, de cómo un tema tan sensible como los homicidios estaban creciendo, y acá había una identificación clara. O sea, era homicidios en ocasión de robo automotor. Generalmente cuando las personas volvían de sus trabajos a la tarde-noche, en una suerte de entradera, querían robar el auto y con resistencia o sin resistencia se provocaba un homicidio. Esto tenía una repercusión en la opinión pública muy grande y se toma una política pública para tratar de bajar este tipo de homicidios. Yo les hablé a ustedes en la clase anterior conmigo, en lo que es la cuestión socialmente problematizada y la estructuración de esa cuestión, es bueno, hay problemas que son encarables de distintas formas. Acá se podría haber encarado directamente viendo las bandas, lo que requería un tipo de programa, y acá estuvo bien estructurado porque se estructuró el problema desde el punto de vista de cortar la cadena por la cual se robaban los autos. Los autos se robaban mayormente para cortarlos, lo que se llama cortar un auto, o sea, cortarlos literalmente y vender las autopartes. Entonces, esa venta de autopartes era, digamos, este robo automotor era parte de una cadena comercial, obviamente ilegal, pero tiene una lógica muy similar a las lógicas comerciales. El delito organizado, no es algo que les incumba a ustedes, pero cuando tiene una cadena comercial y un circuito comercial armado, se tiene que entender con lógicas más comerciales también para combatirlo, que netamente con lógicas policiales. O sea, se fue a cortar el destino final de esa cadena, que era hacia dónde iban el auto cortado, dónde terminaban, dónde creen ustedes. En la calle Warnes. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en la calle Warnes? Y un montón de desarmadores, ahora son legales, pero en el momento era todo turbio, todo ilegal. Hay venta de autopartes, pero dijiste la palabra clave, desarmaderos. Muchas veces los desarmaderos en sí no están en Warnes, estaban en los alrededores de Capital o en ciertos lugares de Capital, y casualmente las autopartes terminaban, sí, en Warnes. A ver, esto es algo que había conocimiento policial sobre el tema, pero se dejaba pasar en cierto punto. Resulta que cuando esto fue un tema caliente, se aplicó una política pública y, oh casualidad, en ese momento comenzaron a aparecer desarmaderos por todos lados. Sur de Cava, Gran Buenos Aires en general, y muchas de esas autopartes terminaban en, oh casualidad, calle Warnes. Era algo que no se sabía, y la gente en sí se sabe que muchas de las autopartes que se comercializan, incluso hoy, hay algunos lugares de la calle Warnes. Para los que no saben, la avenida Warnes es una avenida que queda por Paternal, que está llena de negocios de autopartes, así como la avenida Belgrano tiene negocios de muebles en Capital. Warnes es un clásico de las autopartes, pero todas congregadas a lo largo de unas 6-7 cuadras y calles que la cortan y paralelas también. Justo Warnes tiene una forma media rara de curva, etcétera. Bueno, no importa. El tema es que comenzó una política pública para cortar con los desarmaderos. Y la política en sí fue efectiva, porque se produjo no solo una disminución en esa evaluación por consecución de objetivos, uno puede ver que el tema planteado, el homicidio en ocasión de robo automotor,
eh, a partir de esta política pública había bajado sustancialmente. Y de hecho, lo que había bajado también sustancialmente era todo el robo automotor para eh, cortarlo y generar autopartes más baratas, etc. Por lo tanto, esto fue, y lo tomo siempre como ejemplo, muy interesante a nivel evaluación de políticas públicas, porque si uno se concentra en la consecución de objetivos, hay un problema, hay un diseño de una política pública, hay una ejecución de una política pública, hay objetivos predeterminados y después esa medición, que encima es fácilmente por la cuestión cuantitativa, es fácil de hacer, porque hay estadísticas, etcétera, etcétera, se podía medir como un éxito. Después voy a ir sobre ese tema. Entonces, ¿qué tiene la evaluación por consecución de objetivos en punto a favor? El razonamiento democrático en el sentido de que hay un control parlamentario, si uno busca hacer control parlamentario sobre ciertas políticas. No se olviden que también el Congreso tiene distintas áreas específicas que se dedican teóricamente a hacer control de políticas públicas de distintas partes del Ejecutivo. No lo ejerce en plenitud, pero a veces lo hace. Por eso tienen muchas comisiones. Y entonces esas comisiones actúan, pero no solo desde lo parlamentario, sino que, si se acuerdan de mi clase de gobierno abierto, también permite al ciudadano que está inmerso en las temáticas que realiza la administración, en poder evaluar esa cumplimentación de metas, porque si hay una suficiente presentación de datos o la suficiente capacidad para, mejor dicho, perdón, ¿yo les di a ustedes la clase de gobierno abierto o a ustedes no les doy la clase de gobierno abierto? Antes del parcial. Bueno, no me acuerdo. No, pero ¿No? ¿Saben lo que es gobierno abierto? Pues les di la era exponencial seguro, no sé si les di gobierno abierto. Bueno, no importa, el gobierno abierto es una forma de interrelacionarse entre el Estado y la ciudadanía distinta, en la cual se vuelcan los datos y la ciudadanía tiene la capacidad de analizar esos datos y tener distintos puntos intermedios de análisis, evaluación, etc. Para quienes, no creo que ustedes vivan en Cava, en mi caso sí, para quienes vivimos en Cava y pagamos impuestos y entonces tienen mi mail, etcétera, etcétera, me llegan siempre mails donde me convocan a tal o invitan a tal o cual lugar para hablar sobre ciertas temáticas, seguridad, parques, etcétera, 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 y uno puede ir y plantear las problemáticas del micro problema. O sea, a mí me lo llevan a mi propio barrio y es distinta a las convocatorias en distintas comunas. En fin, eso es una suerte de muestra de lo que es el gobierno abierto, pero no importa acá. Lo que sirve es que uno, dentro de esto, puede generar los controles ciudadanos correspondientes para ver la cumplimentación de metas o objetivos. Después permite a la comunidad académica también realizar las evaluaciones metodológicas para ver si esa cumplimentación fue correcta o no, o la aplicación, porque también, y vamos a ver un poco, se puede mentir mucho con evaluaciones de políticas públicas, y vamos a ver ciertos puntos, ¿no? Y después por la sencillez, es muy simple esto. La fórmula es muy simple, es lo que se plantea y lo que se logra, no hay muchas vueltas. Entonces, si se planteó, en este caso, que ya es algo que ocurrió, se planteó bajar ese delito y cuando se evalúa con algo fáctico, o sea, no es una interpretación relacionada a algo subjetivo. El número puede tener algo subjetivo, etcétera, pero es un número tangible, puede tener errores o cifra negra, pero hay algo que es bien tangible en el dato.
Y eso es una gran ventaja en este caso. Hay otros que pueden ser llevados un poco más a la interpretación, pero acá es fácil de medir. Si queremos bajar algo que es medible numéricamente, se puede ver el éxito o no. O después, bueno, hay otras, después podemos ver otras cuestiones relacionadas a cuantitativo, pero es sencillo. Y además, incluso es sencillo de trabajarlo. Si bien en el Estado mucho no ocurre, cuando se trabaja por objetivos, ahora con toda la cuestión de la pandemia, forzó un poco más a esta búsqueda de objetivos y no al trabajo así porque sí, ¿no? Entonces hay que focalizarse en algo específico y eso es lo que se tiene que cumplir. Y lo que llevó también la pandemia es a la administración del propio tiempo, etcétera. Lo deben haber visto con Alejandro, pero no es al caso, a lo que voy. Pero sí al planteo de objetivos claros, ¿no? Hay que cumplir con esto, si es algo cuantitativo, si es algo cualitativo, si es un punto o una serie de puntos que hay que cumplir a fin de año. Entonces, ¿qué puntos en contra tiene? Bueno, no toma los costos. Los costos, tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, la mayoría de los que vamos a ver en un principio no los va a tomar. Así que va a ser el punto en contra porque es muy específico y sesgado el tipo de evaluación. Y el gran tema acá, más que los costos, es el planteo del objetivo. Hay objetivos que tienden a ser ambiguos. A veces por el propio error de planteo y otras veces porque cuando no se quiere buscar una forma de evaluación, no hay que olvidarse que la consecución de objetivos, al ser simple la ecuación, si se cumplió o no se cumplió, es bastante simple de determinarlo. Cuando el objetivo está planteado de forma ambigua, el resultado también puede ser ambiguo o indeterminado. Por lo tanto, a mayor claridad, mayor facilidad de realizar la evaluación. Piensen que a veces hasta las mismas normativas que saca el propio Estado es ambiguo o contradictorio, lo que permite una gran confusión en interpretaciones, etcétera, lo cual genera problemas. Después que, bueno, algunos objetivos a veces se contraponen, a veces no en el mismo programa, pero a veces un programa puede tener un objetivo que se puede poner contra otro. Después ignora otro tipo de evaluación, que es la próxima que vamos a ver, que es la medición de efectos indeseados. Y a veces es el entendimiento de la administración como un robot ejecutor de programas, ¿no? Propuestos por la parte política, y entonces se planteó este programa con estos objetivos y le corta un poco el vuelo, sobre todo cuando hay mucha pugna entre la parte política y los sectores burocráticos, a veces en las grandes burocracias o en las burocracias asentadas. Acá hay un desarrollo bastante endeble. Lo que nos marca que, bueno, hay la lucha entre la parte de gobierno y la parte de la burocracia chocan mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay burocracias de peso y que tienen capacidad de, digamos, donde hay un planteo de carreras administrativas. ¿Ustedes ven lo de carrera administrativa en el Estado-Nación? Perdón, en el Estado Nacional. ¿Ven ese texto? Todo lo que es el SINAPA, el SINEP. Nada. ¿Están ahí? Sí, profe, pero no lo vimos. No, nada de eso. Bueno, qué pena. Hay una cuestión. ¿Sabe lo que es la carrera administrativa? No lo vimos, la verdad que no lo vimos. ¿Sabe lo que es la carrera administrativa? Sí, sí, sabemos. Bien, entonces, esos son los grandes problemas entre la política y la burocracia. Pero la consecución por objetivos, si bien tiene esa simpleza, a veces puede errar en algo, y es en la medición de los efectos colaterales. ¿Qué pasa? Cuando una política pública se concentra en cierto objetivo, mide la concreción
o no, o el grado de concreción de ese objetivo específicamente, de esa meta. Y a veces lo que se pierde es el impacto más allá del objetivo. Es decir, a veces se cumple el objetivo, a veces no se cumple el objetivo, pero tiene efectos, y entonces ese efecto puede ser perverso, ¿no? En el sentido de que va del lado opuesto a las intenciones, puede ser nulo, o sea, hay un efecto que no estaba previsto, pero no impacta negativamente contra lo que se buscó o contra otra cuestión. Entonces, bueno, no suele ser problemático, incluso puede haber efectos colaterales beneficiosos, no son la mayoría, pero puede existir. Estos también se pueden medir en deseados o indeseados. La mayoría de los efectos colaterales son indeseados, pero a veces, en ciertas políticas, se miden efectos indeseados y lo que se mide es el grado de tolerancia a ciertos efectos por fuera colaterales. O sea, son esperables, son previstos, pero con grado de tolerancia se pueden llevar adelante la política pública y entonces no tienen problemas. Todo ello puede tener carácter negativo, lo que genera un árbol de impactos de esta forma. Voluntarios o imprevistos están dentro del objetivo, de la zona objetivo, que pueden ser perjudiciales o no, o fuera de la zona del objetivo, donde se incluye la temporalidad, el grado que permanece en esa temporalidad, si es algo permanente, si es transitorio, entonces si es incluso la importancia, si es primario, si es secundario, etc. Pero la cuestión es que uno debe medir o debe tener en cuenta los efectos colaterales. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejemplo que yo les di y medimos la consecución por objetivos, estamos hablando de una política pública exitosa. Hubo un gran descenso en la cantidad de homicidios en ocasión de robo automotor e incluso hubo un gran descenso de robo automotor. Por lo tanto, si hablamos de esa evaluación, estamos hablando de una política pública exitosa. Sin embargo, si aplicamos a esa política pública una evaluación de efectos colaterales, la historia es otra. ¿Alguien recuerda qué pasó o qué efecto pudo tener esa política pública? Adverso. Si alguno tiene mi edad, más o menos puede llegar a recordarlo. Los otros, por una cuestión lógica. Bueno, a ver, les hago una pregunta, entonces, a ver si sé si están vivos del otro lado o no. Voy a empezar a pedir que prendan las cámaras. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de delincuentes que se dedica a un tipo de delito, y ese tipo de delito en un momento tiene una presencia muy grande policial y entonces están muy perseguidos. ¿Qué hace el grupo delictual? ¿Se disuelve? ¿Busca trabajo en alguna empresa? ¿O busca otro tipo de delito para cometer? Y busca otro. Exactamente. Eso se llama migración delictual. Es muy difícil que una banda delictual que comete delitos, porque ese delito dejó de ocurrir, se compre el diario Clarín o se abre una página de LinkedIn para buscar laburo. No suele ocurrir eso, sino que mantiene el mismo tipo de vida delictiva, pero mutará a otro. Entonces, ¿qué creen que ocurrió en aquel momento? ¿Qué hicieron esas bandas que robaban autos? Buscaron cosas para robar. ¿Qué? ¿Nadie se acuerda qué pasó entre el año 2002, 2003, 2004? Hubo muchos secuestros explosivos. Exactamente. Fue el pico de delitos de secuestros extorsivos. El pico de
secuestros extorsivos se dio porque las bandas criminales organizadas, que mayormente se dedicaban al robo automotor, al corte de autopartes, no al corte en sí, ellos robaban y vendían a los desarmaderos y los desarmaderos se encargaban del resto, pero eran parte de la cadena, se quedaron sin un tipo de delito porque ya llamaba mucho la atención y no tenían a quién vendérselo o era muy complicado, y migraron de delito. ¿Por qué? Porque tenían una estructura. Realizar un secuestro sostenido en el tiempo no es nada fácil ni simple. Tenían una estructura armada, jerarquizada, capacidades, división de roles, etcétera, 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 como uno puede ver en una empresa. Y lo que notaron en ese momento, estamos hablando de hace muchos años, donde el home banking, etcétera, no existían ni las criptomonedas, ni el home banking. El home banking era una parte muy incipiente, pero no existían los teléfonos inteligentes. Y veníamos de una crisis en la confianza en el sistema bancario muy grande, y por lo tanto la gente de alto poder adquisitivo tenía su dinero en las casas, comenzaron a hacer secuestros extorsivos. Por lo tanto, si evaluamos los efectos colaterales, yo el otro día se lo llevé, el tema mismo de los secuestros extorsivos, se lo llevé al tema de agenda. ¿Por qué? Porque era un tema que no le daba mucha importancia, había reclamos en lo que era la política de, ¿cómo se llama? De la agenda de gobierno, había muchos reclamos de la agenda pública, hizo la marcha Bloomberg, que la semana pasada volvió a aparecer en televisión, etcétera, etcétera, y ahí hubo una migración, lo que yo les conté del disparador. Ahora, si lo llevamos a otro punto, es cómo, si hacemos una evaluación por consecución de objetivos, el mismo evento en realidad tiene dos caras. El positivo de la consecución por objetivos y el negativo de los efectos colaterales, porque el pico de secuestros extorsivos es consecuencia lógica y natural, por decirlo de algún modo, también que estamos hablando casi 20 años después, pero tiene un correlato lógico con una política pública específica. ¿Dónde estuvo el error en todo caso acá? En no hacer una evaluación previa en los impactos que podía llegar a tener esta política pública. O no se hizo por negligencia, que es lo que no sé, o por apuro, o por dar respuesta y mostrar números y eficiencia, o no realmente fue un error en lo que fue contemplar algo que a nivel policial sí se conoce, que es la migración delictual. No se habrá visto, no lo vieron, el sector político no le dio importancia, sino que quería resultados sobre una cuestión específica, es decir, sobre una meta, y después se verá. Entonces, si hacemos una evaluación por efecto colateral, el programa ya no es todo lo espectacular que podría haber sido. ¿Por qué? Porque esa ecuación en la que vemos meta planteada, meta cumplida, acá había una meta que tenía un efecto colateral grave. ¿Por qué? Porque terminó llenando la agenda pública de un tema que no estaba presente, porque el secuestro, si bien cuantitativamente no es importante, cualitativamente sí, al igual que los homicidios. Entonces uno puede no evaluarlos como cuantitativamente como muy importantes, pero cualitativamente sí. Y entonces, frente a eso, los efectos colaterales provocaron un tema nuevo en agenda y un conflicto entre agendas gravísimo. Por lo tanto, ahí volvemos a tener que ver los efectos que provocan estos programas. A ver, no es que el programa haya buscado tener este efecto colateral, pero evidentemente fracasó en las medidas preventivas o de contención a lo que podía ser la migración delictual. Dicho esto, los efectos imprevistos siempre suelen suceder, ¿no? La cuestión es, primero, tener la capacidad de resolverlos en cierto punto durante el proceso. Hay ciertas cosas que van surgiendo a medida que se va ejecutando un programa. Está la capacidad de
focalizarse solo en la meta y no focalizarse en efectos colaterales que puedan empezar a surgir, o banderas rojas si es algo negativo, cuando uno hace evaluaciones en el medio, o en la capacidad de absorber ciertos efectos colaterales que a veces no afectan tanto a la realización del objetivo. En este caso sí, el ejemplo propio que les di tiene una connotación negativa e importante, porque así como los medios se cargaban de esa información bastante tiempo en lo que era el homicidio en ocasión de robo automotor, en la época de los secuestros era casi, no les digo 7x24, pero era algo que consumía mucha tinta y horas de televisión. Y ejercía una presión muy grande hacia el gobierno y hacia la generación de políticas públicas para cambiarlo. Entonces, también se tiene que medir el grado de tolerancia al efecto colateral. En ese momento, el grado de tolerancia del gobierno era alto. ¿Por qué? Porque la respuesta lógica era que, más allá de que no se hablaba de que era el correlato lógico de otra política pública, sino que el aparato estatal en sí estaba trabajando sobre estos temas. Lo cual había una lógica, bueno, la policía, las fiscalías, el aparato judicial estaba detrás de esto. Pero lo que no... y entonces había un grado de tolerancia porque para ellos no era el programa principal. El problema fue importante cuando se realiza ese gran evento en la Plaza de Mayo que meten 300.000 personas, que fue el caso Bloomberg, ¿no? Y otra vez, algo que pasó la semana pasada, o sea, fíjense que nunca hay nada nuevo. En su momento lo que impactó mucho fue la imagen de Bloomberg llorando cuando recién le matan al hijo en televisión. Impactó mucho esa imagen, provocó un cambio, etcétera, etcétera. Y con la marcha, ahí se hace el disparador que yo les conté en agenda. Entonces, fíjense cómo pasó el disparador, cambió ese grado de tolerancia. Se está trabajando, no hay problema, a concentrar mucho más el esfuerzo en desbaratar estas bandas, que a la larga tuvo éxito. O sea, si medimos la segunda política pública que se hizo, más allá del disparador, más allá de todo, con respecto a este tipo de secuestros muy bien armados, la política fue exitosa, con grandes costos obviamente, pero que con el tiempo modificó el accionar del Estado, desde la parte del Ejecutivo, incluso desde el reordenamiento desde las fiscalías y desde el Poder Judicial. Bueno, y omite los costos. Es clave siempre, a ver, yo solo llevo un caso que es paradigmático por cómo algo provocó otra cosa, y entonces, fíjense, de acuerdo a qué tipo de evaluación se hace, cómo puede ser que una política sea presentada como un éxito total, y si abrimos un poco el panorama, tengamos que rever la noción de éxito de una política, ¿no? Porque son varias los tamices sobre los cuales se tiene que pasar. Esto igual en un momento pasó con distintos, a ver, yo lo llevo a la temática de seguridad, pero con los primeros planes trabajar, cuando se hicieron las primeras evaluaciones, técnicamente el plan era exitoso porque lograba tener un impacto sobre los sectores más vulnerables, pero el proceso era malo, el proceso de implementación era malo, se perdía mucha plata en el medio en intermediarios, se tuvo que ir reacomodando y se tuvo que ir reorganizando y tener muchas revisiones, y después fue mutando de piel hasta lo que tenemos en la Argentina Trabaja Hoy, etcétera, etcétera. Son programas que se van viendo de distintas formas, con impactos distintos. Yo, como lo llevo en la temática de seguridad, hay muertos de por medio. En el otro hay sectores vulnerables
o no alcanzados, o que ciertos sectores se aprovechaban de su vulnerabilidad para hacer negociados, sacar ventajas, etcétera, etcétera. O sea, no tenía el impacto que tenía. Entonces se sacó a ciertos intermediarios que sacaban beneficios. Por lo tanto, siempre hay, siempre hay que aplicar evaluaciones. Pero hay que evaluar, sobre todas las cosas, el efecto colateral. La evaluación libre de objetivos es una interesante forma de evaluación. ¿Por qué? Porque acá deja de lado un poco la planificación, no la meta, el impacto en la meta, los impactos por fuera de la meta, sino es directamente ver qué impactos tuvo el programa, más allá de lo positivo o lo negativo. Entonces, es un tipo de evaluación mucho más descriptiva, a veces está sentada en procesos, directamente a cómo se está llevando y qué impacto está teniendo y cómo se está dando, o sea, libre de objetivos. A veces se analizan los procesos o a veces se analiza el objetivo en general. Impactó de esta forma, tuvo estas consecuencias. El evaluador acá no se le da los objetivos previos. Esto a veces sirve como evaluaciones de medio término de un programa o de cuando hay, por ejemplo, objetivos planteados. La persona no evalúa los objetivos previamente planteados, pero sí está viendo los impactos que está teniendo. Y realizado la evaluación y elevado el informe, uno después sí puede cotejar, libre del corset que dan al evaluador, tener la idea sobre qué impacta. Entonces uno puede tener una idea de si es algo colateral, si no es colateral. O sea, le saca el corset mental sobre el cual se plantea la primera fórmula de consecución por objetivos o la segunda fórmula de conocer un objetivo y ver qué hay por fuera de ello. Durante los procesos o a mitad de camino es bastante interesante porque uno termina viendo sobre qué se está trabajando o qué impacto se está teniendo. Y a veces sirve, una vez realizada, a mí me ha servido en cierto punto cuando se realizaron evaluaciones a mitad de ejecución de un programa, evaluar los impactos que se tenía, y si bien acá no lo hagas, después, bueno, ahí sí evaluar el objetivo previo, ahí sí conocer el objetivo previamente planteado, y después sí, uno ahí puede fijarse el grado de desvío o no, o quien puede hacer eso no necesariamente es el evaluador, sino el jefe técnico o político, y ver si se está encaminando el programa o si se está desviando el programa. Entonces, es muy útil la evaluación libre de objetivos. También sirve para ver, en caso de cuando es a mitad de recorrido, poder hacer ajustes, sobre todo en lo que es la cabeza del programa, sobre el mismo programa. ¿Por qué? Porque uno puede ver el grado de desviación que puede empezar a tomar ciertos programas por las problemáticas, por efectos, etc. Pero ¿qué pasa? Quien genera esa evaluación, al no conocerlo, tiene una mayor tranquilidad de realizarlo. Tiende a ser a veces bastante descriptivo, por lo tanto, al no conocer la finalidad, tiende a ser descriptivo y eliminar las cuestiones negativas. Tiene que ser muy grosera la evaluación, el efecto negativo para que surja. Me ha pasado que cuando se hace un tipo de evaluación y hay mediciones cuantitativas sobre los libres objetivos, pero uno mide cuantitativamente lo que se está cumpliendo cuando lo sectoriza, bueno, se está dirigiendo hacia este efecto, hacia este efecto y hacia este efecto. Resulta que después cuando se eleva eso y se mide con otros objetivos, permite al jefe político redireccionar lo que es un trabajo de un área administrativa específica.
para mí es una gran herramienta de evaluación, y sobre todo porque sirve para medir no solo los resultados, sino cómo se están llevando adelante cuando es a medio término. Bueno, lo que yo les decía, que a veces tiende a ser más descriptivo que comparativo, porque claro, no tiene con qué compararlos, pero necesariamente debe buscar esa parte descriptiva. Los costos, dependiendo cómo se encara ese tipo de evaluación, podría tenerlos o no, en líneas generales no los tiene. Después, ahora cambia a una gran diferencia, porque estuvimos viendo objetivos o resultados, o hasta cierto punto procesos, planteados desde un punto de vista, pero no hay que olvidarse que hay actores dentro de los programas, ¿no? Y ahora vamos a ver dos tipos de evaluaciones que están más bien centradas en los actores. Y esta es una evaluación que se llama orientada al cliente. El concepto cliente tiene más que ver quizá con una idea más mercantil, pero no se olviden que hay distintos tipos que lo deben haber visto con Alejandro, en lo que es el nuevo management público o la teoría de calidad total, donde está el concepto más mercantil, el concepto del cliente, etcétera, etcétera. Pero puede reemplazarse perfectamente la palabra cliente con destinatario. Acá, ¿qué es lo que se evalúa entonces? Al destinatario del programa o de la política pública, ¿no? Entonces se evalúan los deseos, las necesidades formuladas, el grado de impacto que tiene sobre el destinatario, como estaba planteado, las preferencias que tenía el destinatario, ¿no? Entonces, el cliente será el destinatario del programa y el evaluador, los clientes de la evaluación es la persona que evalúa. Acá lo que tiene es que no hay conceptos previos, hay que ver, se miden ciertos impactos sobre el cliente, cierta satisfacción sobre el cliente, ciertos anhelos del destinatario sobre los programas, y entonces genera una amplitud de criterios para ser evaluados con respecto a este destinatario. En líneas generales se toma mucho en lo que son los servicios públicos, pero también hay muchas políticas públicas donde hay clientes claramente o destinatarios claramente identificables o identificados. Entonces se puede trabajar mucho sobre ellos y sobre distintos aspectos de ellos. Obviamente, se tiene que tener en cuenta cuando se mide a los destinatarios, es el grado de subjetividad que se evalúa del destinatario. Cuando se evalúa al destinatario de programas sociales, obviamente hay ciertas necesidades básicas insatisfechas, algunas se satisfacen de formas regulares, y también está que ciertas deficiencias a veces pueden ser mejor cubiertas o a veces están bien cubiertas, pero bueno, hay necesidad, se podría elevar la calidad, entonces ahí hay que evaluar bien los distintos puntos que impactan sobre el destinatario, sobre cómo obviamente si se mide sus preferencias, en general uno puede evaluar que hay una deficiencia en el impacto del programa. Ahora, después, dentro de la parte subjetiva, uno se tiene que aislar un poco de eso y tratar de medirlos objetivamente si hay una posibilidad de medirlos objetivamente. Pero es una evaluación que no siempre se puede utilizar. En los casos que yo le di dos específicamente, uno le hablé de Argentina Trabaja o Trabajar, ahí sí es bastante más medible. Ahora, en el de secuestro u homicidio en ocasión de robo automotor, está bien, el cliente general es la sociedad.
Entonces puede uno medir cierto impacto del grado de satisfacción de la política llevada adelante para con el control del robo automotor. Pero uno no puede centrarse, por ejemplo, en el grado, en si las familiares de las personas que fueron asesinadas en eso se encuentran satisfechas o no por la acción del Estado, porque claramente el Estado, por más resarcimiento si lo hubo, que haga, nada, actuó es post facto, no fue preventivo, ya es sobre un delito complicadísimo. Entonces, no siempre se puede aplicar. Sí se puede aplicar en otras, de otras formas, pero no siempre es aplicable, pero sí es interesante evaluar el grado de impacto que tienen y encima se da para también evaluar las posibles mejoras en los programas, no tanto desde lo subjetivo, que puede ser tomado en cuenta, sino desde la parte objetiva, mesurable en el destinatario de las políticas, lo cual es bastante interesante. Antes de pasar al participante, son políticas que se utilizan mucho más allá de los servicios públicos, desde lo social. Hoy por hoy hay formas de todo lo que sea por parte de programas o políticas públicas llevadas adelante por sectores específicos de distintos estados, sea el estado nacional, provincial, con suerte algún municipal, se puede ver el grado de satisfacción cuando desean mesurarlo en la atención casualmente al ciudadano. No te van a decir al cliente porque es un concepto que no van a utilizarlo, pero el grado de satisfacción de atención al ciudadano, uno lo puede llegar a encontrar. Lo he encontrado en Estado Nacional y a veces en lo que es gobierno de la ciudad, frente a ciertos trámites específicos, uno o por mail o en el mismo lugar, generalmente en los CGP, tiene la capacidad de poder responder encuestas de satisfacción, etcétera, que son teóricamente utilizadas para son cualitativas, pero que sirven para dar puntajes y tener evaluaciones en general. También hoy existen muchos canales que permiten presentar distintas formas de control hacia ciertas políticas o donde uno puede elevar quejas de los programas o cómo se lleva adelante, etcétera, etcétera, sobre todo si hablamos con lo de gobierno abierto, donde la búsqueda de generar comunicaciones de doble vía, ciudadanía-gobierno, permite al ciudadano como destinatario de gran cantidad de políticas tener la capacidad de respuesta de cómo es, no solo el grado de satisfacción, sino del grado de respuesta a ciertas cosas. Entonces hoy en ciertas administraciones por lo menos tiene canales de comunicación para dar estas retroalimentaciones. No se olviden que esta información después, en lo que es una retroalimentación, permite cambiar hacer, como es microsegmentado, o sea, está en pequeños sectores que entienden a su pequeña realidad, y entonces se atienden a esa pequeña cosa, no grandes programas amplios, sino específicos y focalizados, bueno, dan respuesta a esas pequeñas problemáticas que pueden existir en ese tiempo y espacio, bien situados y bien referenciados y fáciles de referenciar, y que pueden variar de una comuna a otra, en el caso de Cava, de un sector a otro en los grandes municipios que aplican estas medidas. No son muchos, entiendan que cuando se evalúa la idea de municipios, hay municipios que son tan grandes como La Matanza y municipios que son tan poco desarrollados como municipios del interior que apenas tienen estructura, ¿no?
No sé si ustedes vieron el texto de municipios, imagino que sí, no sé. Después, la enfocada por el participante es muy similar a la del cliente, pero con una pequeña diferencia, y es que no se focaliza exclusivamente en las personas que son destinatarias o los grupos de personas que son destinatarios de los programas, sino que son los que se ven o afectados, sino que son los que tienen que ver en todo el proceso de llevar adelante el programa. Es decir, no es solamente en ese grupo de personas o en esas personas específicos, sino en todos los intervinientes. Cada persona que participó en una política pública, desde los generadores de la política, quienes lo estructuran, quienes los implementan, hasta los evaluadores y los destinatarios. Entonces, ahí permite una amplia evaluación de procesos, ahí es una clara evaluación de proceso más resultado, porque evalúa un montón de funciones, un montón de interacciones, un montón de ideas de cómo se intervino, qué función tuvo, el grado de satisfacción, el impacto, el no impacto, posibilidades de cambio, etcétera. Esto es también bastante interesante de hacer cuando se quiere evaluar, no solo en una política pública, sino en un programa, cuando se lleva a cabo con objetivos previamente planteados, cómo las distintas partes están llevando adelante la parte del proceso que le corresponde, ¿no? Y ahí se aplican encima en esa misma distintos tipos de evaluaciones. Me acuerdo que en su momento, haciendo una evaluación de un proceso, había gente que respondía la cumplimentación de ciertos objetivos, ¿no? Y si uno evaluaba a ese participante, eran una máquina de generar respuestas a ciertas problemáticas, ¿no? Dentro de un organismo público. Y cuando entonces la evaluación cuantitativa, y charlando con esa persona, muy seguro de sí mismo, etcétera, si uno hacía una lectura superficial, era para una medalla por parte del presidente de la Nación por su capacidad laboral. Pero después, haciendo una cuestión más cualitativa, había una pequeña trampilla que, como le gustaba figurar, esta persona buscaba que el mínimo impacto residual que tenía su trabajo con otros mínimos objetivos que mucho no le correspondían, pero que lo hacían figurar como una persona que realmente dentro de la estructura era importantísima, resulta que no, que había generado una o dos respuestas a ciertas necesidades previamente planteadas, pero como indirectamente podían tener relación con otras temáticas, parecía que era una persona que trabajaba un montón, que generaba grandes implementaciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, que dentro de la estructura laboral era fundamental dentro del proceso y en realidad no lo era así, ¿no? Entonces, este participante dentro del programa, si uno lo miraba desde lo cuantitativo, decía, qué gran impacto que tiene, debido al proceso cualitativo que después se aplicaba, era un gran farsante. Entonces, que los hay y muchos dentro del Estado Nacional, a ver, los hay muchos dentro de varias. Está el que no hace nada, está el farsante, está el que labura, está el que está tapado de laburo, y así. Podemos seguir con. Está el que falta siempre, en fin, hay de todo. Pero en este caso se necesitaba una segunda línea de análisis para llegar al resultado que este participante, que era alguien que ejecutaba programas, en cierto grado de evaluación de procesos parecía una cosa. Bueno, acá era un participante, y después que mostraba que tenía efectos geniales y no era así. En fin,
todos, es muy importante en este tipo de evaluación ver todo el proceso y todos los intervinientes. Después está la libertad que el evaluador tiene para elevar ciertas críticas, porque si el evaluador es interno, el sector político, como ustedes saben, el sector político es el sector más perfecto del mundo, no se equivoca y hace todo bien, y si se lo critica dentro de la estructura, pueden pasar dos cosas: o no le importa porque está más allá de eso y responde a necesidades políticas, o aplica reprimendas. Así que hay que fijarse bien cómo se llevan adelante las cosas. Pero no deja de ser un partícipe, muchas veces, porque es el que estructura el programa de una cierta forma y el que por lo menos da directivas de cómo se tienen que implementar. Y ahí a cómo se lleva adelante es otro tema. Por eso, muchas veces es recomendable que, además de una auditoría o una evaluación interna, lo que exista sean evaluadores externos. Porque eso es lo que permite más libertad al llevar adelante la evaluación, siempre. Sobre todo por cómo se toman a pecho las críticas a ciertos sectores, ¿no? Pero el evaluador externo es lo mejor que puede pasar. Bueno, las críticas, además de omitir los costos, es que muchas veces no tiene objetivos previamente lineados, dependiendo de cómo se lleva adelante, porque acá el objetivo en sí, en el participante, en ciertos puntos hay que conocerlos, sobre todo en los que realizan la implementación. También hay que ver qué hay intereses dentro de los participantes, ¿no? Y entonces a veces, dentro de las evaluaciones, cuando hay evaluaciones, charlas personales, a veces, como me ha pasado, en las charlas se muestran ciertas parcialidades que uno después, como les contaba, tiene que tamizar con otro tipo de evaluación, siempre, ¿no? No de evaluación, no me refiero a consecución de objetivos, etcétera, etcétera, sino aplicar otras metodologías. Puede ser, yo he hablado de lo cuantitativo, había que evaluar lo cualitativo. Y cuando se maneja lo cuantitativo, a veces cuando se conocen los objetivos, uno puede aplicar otras metodologías para ver el foco laboral. Entonces, uno puede mostrar, sabiendo o no sabiendo los objetivos, dónde está el foco laboral. Eso sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno se enfoca en los procesos y en el grado de tipos de programas que se están ejecutando en simultáneo, uno cuantitativamente puede armar un análisis Pareto y mostrar el foco laboral. Y eso le permitirá al tomador de decisiones después, si el foco institucional, mejor dicho, si el foco institucional está cerca de los objetivos o no está cerca de los objetivos, el evaluador, en este caso el participante, puede conocer los objetivos previamente y entonces, haciendo el análisis Pareto, le puede indicar al tomador de decisiones que se está centrando en esto y está fallando algo acá. Si era algo voluntario o no, le corresponderá corregir o aumentar el grado de implementación de programas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también, o sea, dentro de los participantes hay información que puede ser fidedigna y útil, puede ser fidedigna, pero no del todo. En este caso, como yo les contaba, era alguien que decía abarcar mucho más de lo que realmente era. Entonces, ¿por qué? Porque él aplicaba sus propios criterios al decir sobre qué había trabajado, y en realidad era un foco específico de un programa específico y no sobre tantos otros como parecía que abarcaba. Un caso específico que les puedo dar. Y después, acá es interesante porque se puede al menos segmentar en tres: la parte de los decisores, los implementadores y los receptores de la política. Y lo que le brinda el evaluador es mucho conocimiento sobre no solo qué hace cada uno, sino cómo lleva adelante su tarea, las subjetividades propias de cada uno de los participantes, y permite tener un entendimiento
procedimental, institucional, que le puede incluso dar herramientas para evaluaciones institucionales, más allá de programas o de políticas públicas, más que interesantes. Después, ya empachando por las partes más económicas, que hasta acá se había evitado, es la de productividad. Comienza a tener la idea de los costos, ¿no? Entonces mide la acción pública en relación con los recursos utilizados, es decir, el recurso que provee y se utiliza con respecto a el servicio o el producto que se da. Simple, fácil, de lo más a nivel costo, de lo más utilizado en líneas generales. Luego tenemos que esto se utiliza comparado con rendimientos anteriores cuando ya hay un programa que está puesto en marcha hace tiempo, o si no, lo que se tiene que utilizar son instituciones similares que hayan aplicado un programa similar u otros programas similares. El tema es que a veces los servicios no son fáciles de calcular, a veces lo cuantitativo, así como puede impactar de una forma, pero se tiene que tamizar con lo cualitativo, si no, mucho no sirve, pero sí sirve para captar el cálculo frío, que a veces se puede ver como crítico, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque uno lo aplica, a veces se pierde algo, ¿no? Que es que hay mucho en la cultura sajona y acá mucho no se utiliza, y es el concepto de contribuyente, ¿no? Cuando hablamos del pagador de impuestos, del taxpayer, el ciudadano en muchas ocasiones cuando hace evaluación de programas, lo que está viendo y evaluando es a dónde van el pago de sus impuestos. De hecho, hace no mucho tiempo estaba viendo en Twitter que cuando Biden retiró las tropas de Afganistán, una persona, un ciudadano X norteamericano, le escribía al IRS, a la FIP estadounidense, que por favor le devuelva su proporción de impuestos que se destinaron al fracaso de Afganistán. O sea, había toda una cuestión política en el medio, ¿no? Pero estaba encargado de esta parte. Le pedía que por favor le devuelva el dinero proporcional que se había utilizado para la incursión en Afganistán durante esos años que él había pagado impuestos y se había utilizado para la campaña. Era por la bronca, etcétera, etcétera. Pero tomemos ese concepto. La persona le escribió, el IRS se le debe estar riendo todavía, pero más allá de eso, es el concepto en sí constante de que el ciudadano no es solamente un sujeto de derechos que a veces vota y ahí participa como ciudadano y después desaparece, sino que evalúa constantemente los programas y hacia dónde se destinan sus impuestos. Porque todo programa de políticas públicas tiene un costo, tiene recursos, que pueden ser económicos o no, ahora vamos a ver, aplicados, medibles, y que muestran un resultado. Yo les hablé de la política para evaluar la disminución de robo, de homicidios en ocasión de robo automotor. Esas políticas no se les suele evaluar los costos, ni hablar de productividad, etcétera, etcétera. Además, justamente tuvo, por consecución de objetivos, tuvo buenos resultados, o sea que se podría aplicar, generalmente ahí no se aplica, pero sí se puede, y se ve ahora, si lo llevamos al tema de seguridad, qué recursos están afectados a la seguridad, cómo se aplican, cómo esos servicios son deficientes, se les queda la camioneta cuando en el frente de una marcha por un homicidio la semana pasada. Entonces, si bien esto no es lo que exige porque el homicidio corre de foco la cuestión de los recursos, y acá nadie grita mucho por los recursos, alguien sí dijo algo,
hubo una queja con respecto a los recursos. ¿Qué pasó con los recursos coparticipados de Cava el año pasado? ¿Alguien me puede recordar o se acuerda qué pasó? Una parte se la sacó la provincia, una parte de la coparticipación de la ciudad se lo sacó la provincia para ¿Con darle con el sí, destino de colocarlos las policías de la provincia. para seguridad? Y entonces alguien dijo, bueno, a ver, se destinaron, ahí sí empezamos con el concepto de recursos, se destinaron recursos para seguridad y estamos teniendo los mismos problemas o peores que antes. Después dará la respuesta, nadie le respondió. ¿Por qué? Porque no cala hondo la temática de los recursos. Y de hecho, la idea de los costos, de cuánto lleva, de cuánto no, es muy poco lo que se busca cuestionar desde los recursos. La evaluación de eficiencia tiene dos formas. La de costo-beneficio, donde están los costos en sí, sobre el valor de los efectos del programa. El problema es que el valor monetarizado no siempre es tan simple de ver. Corrientes matemáticas sajonas tienden a monetarizar o a darle números específicos a cosas muy difíciles de monetarizar, pero hay una escuela matemática que tiende a monetarizar todo, todo tiene un valor. De hecho, hay una película muy interesante, que deben verla con mi mujer y tener un hijo chico quita posibilidad de ver películas cuando eran una pareja que miraban muchas películas, y es una de Michael Keaton, no sé si la vieron, la historia de, creo que fue un matemático, que le encargan monetarizar lo que el Estado o la aseguradora, no sé bien, tenía que pagar a las personas que murieron en el 11S según, y bueno, según o el rol que tenían, o un montón de variables que tenían que monetarizar. Si bien no tiene relación específicamente con esto, hay una escuela que te monetariza todo, y entonces terminó siendo un problema. No la pude ver la película, así que no hay ningún spoiler. Si alguno de ustedes la vio o sabe cuál es, no me lo cuente, porque va a tener la ira de mi parte cuando tome examen. Así que, por favor, si la vio, no. ¿Alguno sabe de qué película hablo, al menos? Nadie. Bueno, está la parte monetarizada, donde cada muerto se le otorgaba un valor. ¿No crees? Está bien, puede haber variables, pero justamente es una contraposición muy grande con un número frío, con algo que está relacionado con el sentimiento, porque una persona haga lo que haga para esa familia, el valor es el mismo que cualquier otra persona o más. Pero bueno, toda la problemática que llevó adelante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces es complicado evaluación de eficiencia, pero no esta, sino medir el efecto del programa sobre el costo. Es decir, este logro, este efecto tuvo este costo, ¿no? Es más usual este último, porque se mide cuánto costó lograr esto o cuánto se invierte en cubrir ciertas necesidades básicas, reducir ciertos grados o ciertos delitos específicos, y así el programa que ustedes puedan imaginar. Prevenir a futuro, porque uno mide educación con respecto a una política educativa, pero en sí la educación tiene muchos efectos más allá de la cuestión meramente de conocer, sino que tiende a tener impactos mucho más importantes y grandes en la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, esta es otra forma, y cuando está la idea de costos, aparece generalmente este tipo de evaluación, por lo menos a nivel nacional, no es lo que hablo. Es los costos sobre el efecto del programa. La monetarización de los efectos no la he visto nunca acá.
Después, otra distinta con respecto, que no tiene ninguna relación con ninguna de las anteriores, es la evaluación por pares. La evaluación por pares es algo que se da muchísimo en el ámbito académico, ¿no? O científico. Si ustedes conocen algo de cómo se lleva el CONICET, a los propios miembros del CONICET los evalúan los pares con ciertos objetivos específicos, cada cierto tiempo. En los ámbitos académicos, cuando se mueve un programa, a veces no solo los evalúan los pares, los programas, a veces se hacen evaluaciones ciegas, es decir, quienes evalúan no saben a quién evalúan, o el grupo que evalúan, o digamos, no conocen, sino que ahí lo que se busca es la mayor objetividad posible, después en todo caso sí se revela, o cuando se hacen evaluaciones de curso-concurso, en la cual, ¿saben lo que es un curso-concurso? Es lo que se utiliza porque es una herramienta genial que se utiliza lamentablemente muy poco para entrar al Estado, en la cual uno concursa primero y una vez que entró dentro de un cupo, cursa un programa especial de capacitación que tiene que aprobar para quedar dentro del Estado. Usualmente en donde todos los años eso pasa en qué ámbito del Estado nacional, muy conocido. ¿Nadie sabe? Hay un ministerio que hace un concurso todos los años. Relaciones Exteriores, Cancillería, hace un concurso todos los años, y entonces, si alguno de ustedes quiere formar parte de Cancillería, se presenta al examen, lo rinde, después se presenta a otras entrevistas, etcétera, etcétera, y si queda, tiene que hacer 2 años en el ISEN, que es el Instituto Superior, y después de los 2 años queda ya en la carrera para Cancillería. Por eso cuando a veces escuchan, se nombró ahí un embajador de carrera, a diferencia de un embajador político. El embajador de carrera es el que entró por el ISEN, e hizo toda la carrera administrativa dentro de Cancillería, y el político es el que pone el ejecutivo porque quiere. Hoy estaba viendo algo sobre Raúl Alfonsín, que es embajador en España. No es de carrera, es político. Generalmente los países importantes se ponen embajadores políticos. Bueno, volviendo. Entonces, que ahí los pares realizan esas evaluaciones. Se utiliza bastante en el ámbito científico, académico y todo lo relacionado a las evaluaciones de desempeño. Es una buena herramienta de evaluación. A veces lo que siempre se busca es tratar de, bueno, no los ámbitos académicos, científicos, donde el cuerpo científico segmentado se conoce entre sí, entonces se evalúan, porque muchas veces hay hay relaciones personales que a veces afectan la objetividad. Recuerdo un caso hace unas décadas en el CONICET, cuando yo era muy joven y estudiante, que había un famoso investigador del CONICET que era muy bueno, pero tenía graves problemas con la bebida y un problema personal lo metió muy adentro con la bebida, y entonces el desempeño académico no solo era desastroso, sino que era nulo, y los amigos que tenían que evaluarlo eran no solo académicos, sino que eran sus amigos y conocían la situación, etcétera. Entonces primó durante un tiempo la subjetividad para tratar de sostenerlo en vistas de la evaluación de desempeño que no iba a ser buena, y para ver si objetivamente se lo evaluaba, tenía que perder su posición, pero bueno, digamos que ahí primó la subjetividad o la cuestión humana por sobre lo estrictamente académico, y la producción era entre mala y nula, y bueno, ahí lo salvó la subjetividad. Si eso se hacía por una evaluación que muchas veces se hace ciega, esa persona perdía su trabajo. En fin, y a veces, cuando
esto se plantea, que hay una subjetividad importante dentro de estas evaluaciones, aunque si está llevado seriamente a lo académico, lo que busca es la mayor objetividad y menor subjetividad, pero dentro de esa subjetividad el problema está con conclusiones que a veces pueden ser no solo diversas, sino contradictorias, ¿no? Incluso cuando uno presenta o defiende una tesis, lo que está haciendo es tener una evaluación en líneas generales por pares si uno la aprueba, ¿no? Si uno no la aprueba, no es una evaluación por pares. Pero bueno, es una evaluación por profesionales. Así que bueno, y esto, que es la última evaluación, lo que tenemos que tener como idea final es que estos en realidad son modelos con perspectivas específicas y respuestas parciales. Pueden utilizar una solamente si buscan una parcialidad específica para dar una respuesta, en todo caso, parcial que les pueda convenir si tienen que defender algo que quizá el resultado no es muy bueno. Ahora, si se quiere hacer seriamente, lo que se tiene que hacer es una combinación de varias de estas. Acá se segmentó para ver el foco específico de cada una de ellas. Lo lógico de una buena implementación es la aplicación simultánea de distintos tipos de evaluación. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? No. Bueno, No. entonces nos veremos en 15 días. Profe, ¿este Power lo va a subir? Sí, lo voy a subir más adelante. Muchas gracias. Listo. Chao, hasta luego. Profe, con las filminas, ¿y hay algún material más para alguna? Está el texto, claramente, el de Bedún. El de Bedún ya está subido. Esos textos ya están Bueno. en el Classroom. Así que bueno, les deseo buenas noches y nos vemos en breve. Bueno, buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe.